Un saludo a todos, sean bienvenidos a este su programa Despertando a la Verdad. El día de hoy me encuentro con mi compañero Ronald Calero. Adelante, Ronald. Saludos, bienvenidos todos a escuchar respuestas de muchas inquietudes que tienen y tal vez que aún no tienen en este su espacio. Bienvenidos sean ustedes. Bueno, en este maravilloso día tenemos preguntas, la mayoría, en este caso tres tenemos específicas, pero la mayoría están relacionadas con lo mismo. Nos llegan las preguntas con respecto a los sacrificios. Es una muy buena pregunta porque muchos no tocan el tema de los sacrificios y quienes tocan el tema de los sacrificios se les vuelve un tabú, puesto que no encuentran una respuesta coherente a este tema. Entonces, la primera pregunta sería si los sacrificios están abolidos o aún continúan, porque sabemos que no hay templo, pero ¿cómo desarrollamos este tema? Claro, es perfecto. Como tú dices, Ronald, realmente es el tema menos estudiado en todas las escrituras. Pueden estudiar de cualquier otro tema, hasta temas históricos, pero el tema que tiene que ver con el templo y los sacrificios animales es más sencillo para la gente decir, eh, ya eso fue en el pasado, hacémoslo por alto. Simplemente el entendimiento de si sacrificamos por el pecado, ya no hay necesidad de eso. Entonces, respetando tu pregunta, entendiendo tu pregunta, debemos entender algo y tener bien en claro. Ningún mandamiento de la Torá está abolido, ninguno, absolutamente ningún mandamiento está abolido. Existen mandamientos que no están en operación o no se ejecutan hoy porque las circunstancias no se han dado, realmente las circunstancias no lo permiten. El tema más clásico y el que siempre nos encuentran en debate es el del diezmo. Así es. El diezmo está vigente, pero no existen las condiciones requeridas para que esto se cumpla. El templo, ¿verdad? Y es que esto del templo lleva a que muchos no toquen el tema porque dicen en el pensamiento, en este caso, del cristianismo, empezando por el catolicismo, mira, Jesús vino a abolir todo la ley, él vino a hacer el cumplimiento de la ley y cuando él ya cumplió la ley, él profetizó que se iba a destruir el templo físico y quedaría, no quedaría piedra sobre piedra y con eso dan entendido ellos que como no hay templo, no hay más sacrificio, no hay nada más que avale la ley, entonces con eso se justifican para decir ya no van más los sacrificios porque Jesús abolió la ley y porque el templo fue destruido Y nosotros somos el templo. y nosotros somos el templo. Y dicen que la iglesia es el templo espiritual de la Israel espiritual también. Entonces, ¿qué nos dices tú con respecto al futuro? Porque lo del templo y esto de los sacrificios no es solo del pasado, porque esto inclusive vemos en el libro de Ezequiel que nos habla de un templo futuro, ¿verdad? Entonces, ¿los sacrificios están realmente abolidos o los sacrificios continuarán? Claro, insistimos una vez más a la audiencia que entendamos que ningún sacrificio está abolido. Como tú bien mencionas en la profecía de Ezequiel, vemos un templo y vemos servicio sacrificial. Y eso está hablando de días futuros, no de algo del pasado. Está hablando de lo que no ha ocurrido todavía y de lo que está por ocurrir. Ahora, con respecto a la profecía de que Yeshua menciona de que el templo en el cual ellos se encontraban en ese momento iba a caer y al tercer día lo iba a edificar y luego entienden que estaba hablando de su cuerpo. Y cuando él le dice a la samaritana, es cierto te digo que ni en este lugar, hablando del monte Gerizim, ni en Jerusalén será el lugar de adoración, sino que llegará el día, dice él, sino que el Eterno buscará adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y creen que allí se quedó la profecía, no, o sea, el Mesías conocía todo lo que abarca la revelación de los profetas. Hay que entender que lo que él estaba profetizando es que la destrucción del templo se acercaba, y esa era una de las profecías más grandes de Yeshua, que la destrucción del templo estaba por venir. No él en ningún momento estaba anunciando de que el templo como tal se iba a acabar o iba a terminar, porque el templo es el corazón del pueblo de Israel, de la nación. Con el templo tú puedes ejercer la Torah. No existe una Torah sin templo. Hoy guardamos la Torah, yo no diría ni a medias, una cuarta parte, si no es menos, el 10% de lo que podemos porque no tenemos el templo. El templo tiene que estar en la tierra para que se cumpla toda la profecía de Moisés que dijo, y ustedes vivirán en una tierra que fluye de miel, ustedes tendrán una comunión entera con el Eterno y se cumple esta profecía que tanto la dice en
Levítico y también está en Ezequiel, donde menciona de que el Eterno vivirá, habitará en medio de ellos, tiene que haber por fuerza un templo. Repito, Yeshua nunca estaba diciendo de que ahora el templo van a ser ustedes. No, eso es provisional. Y él no se está inventando. Él está citando, tanto como Pablo, citando a una profecía de Jeremías, que dice, yo los llevaré a un lugar donde serán dispersos en medio de las naciones, no podrán guardar las fiestas, pero sin embargo, en medio de esos lugares, yo seré un santuario para ustedes, un santuario, un pequeño santuario para ustedes. Y eso es lo que se refiere y donde toma Saúl Pablo para decir que no sabes que vuestro cuerpo es el templo del Eterno, el templo del Ruach, el Espíritu Santo, traduce la Reina Valera, pero se está refiriendo a eso. No es que él estaba haciendo una visión de que aquí el templo se acaba y ya no va a haber más templo, no, de ninguna manera. Él está afirmando con seguridad de que el templo iba a caer, pero está por más sabido en todos los profetas que se iba a volver a levantar un templo y estamos a la espera de que eso ocurra, ¿no? Cuando este templo se levante, pues entenderemos que los sacrificios tienen que volver. No hay la razón por la que hoy en día no hay sacrificios, no los vemos hacerlo, es porque no hay un templo. Existe hoy en Israel algo que se llama el Instituto del Templo, donde están capacitando a aquellos que consideran ellos en su visión, en su percepción, y aún con exámenes De ADN. genéticos de ADN que no son 100% seguros. Pero ellos, y a veces hasta por apellidos, como apellidos Cohen, los entrenan en el servicio del templo. Y de hecho han hecho representaciones y sacrificios como representación. No lo han hecho oficial como representación, pero en el día que ellos llegaran a hacer un sacrificio llamado oficial, fuera del lugar establecido, sin templo, sería una transgresión. Una abominación. Por supuesto, sería una abominación completamente. Y sucedió no hace más de un año, si mal no recuerdo, en Israel, que hicieron un degollamiento de un becerro en sacrificio en honor al Eterno en Israel. Fue catalogado de una manera atroz por parte del mismo movimiento rabínico, que saben que eso no procede porque no hay un templo que está erigido No están las actualmente, ¿no? condiciones, no No hay existen las las condiciones. Entonces, una transgresión es lo mismo, como cobrar diezmo en el exilio. Aquí en las naciones, en Ecuador, venir alguien y querer cobrar diezmo es igual, es una abominación porque estás tergiversando primero el principio del mandamiento y luego la letra del mandamiento. No es así como que. O sea, si de repente alguien, por ejemplo, porque inclusive ahí están esas dudas, muchos dicen dentro de los comentarios de las preguntas que hacen, como para refutar al que hace la pregunta, pero si Jacob, cuando no hubo templo, presentó sacrificio delante del Eterno y el Eterno lo aceptó. Entonces yo también puedo presentar mi sacrificio aquí en este país, por ejemplo, estamos en Ecuador. ¿Cómo nosotros podemos responder a nuestra audiencia de aquellos que buscan la verdad? Hay muchísimos que quieren servir al Eterno en todo sentido y se topan con fragmentos como este en el que Jacob, cuando no existía un templo como tal, le presenta sacrificio al Eterno. ¿Puede la persona común hoy en día presentar un sacrificio como tal delante del Eterno de un animal degollado? Para nada. ¿Por qué? Porque así como Jacob tomó dos hermanas como esposas, lo hizo porque no existía la ley que lo prohibía. Una vez que llega Moisés, el monte Sinaí, se dan las leyes al pueblo, ya se les dice de ahí en adelante al pueblo, ya no pueden tomar dos esposas. Lo mismo ocurría. Jacob venía de una línea genética y también de una orden sacerdotal de la cual narra la escritura de Melquisedec. Melquisedec. Venía de esa línea sacerdotal. De hecho, con quien Abraham se topa es con Shem, el hijo de Noé, que es el Melquisedec. Él hacía sacrificio. Abraham también lo hizo. Es algo que pasaba, ¿no? De Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Y eso llega incluso hasta Moisés, ¿no? Porque Moisés es el último que vemos haciendo sacrificios hasta que se le da la investidura a Aarón de sacerdote, Aarón y su familia. De ahí en adelante uno va a ver que ni siquiera Moisés vuelve a tocar los sacrificios porque ya le corresponde a Aarón, porque ya está ungido como sacerdote. Y cualquier sacrificio que se hacía de ahí en adelante, y hasta la historia acá, tiene que ser realizado por un sacerdote. Ocurrió eso con Saúl. ¿Se acuerdan que él no esperó al profeta Claro. y mandó a hacer un sacrificio? Realmente eso le costó el trono, porque le dijo el Eterno que, bueno, Samuel, ¿no? Le dijo que por lo que ha hecho, qué locura has hecho locamente, te has acelerado y has hecho lo que no se debe hacer, te has saltado el orden, y entonces, pues, el Eterno hubiese dejado que tu trono y tu descendencia siga para siempre, pero por lo que has hecho serás cortado. O sea, podemos encontrar respuesta en este acto, en el que Saúl
en primer lugar, no siendo de la familia de Aarón, no siendo levita, no Claro. siendo sacerdote, hizo un sacrificio, o sea, se salió totalmente del orden del Eterno, más no del pueblo, ni de la Torá, Claro. sino una orden directa del Eterno que entregó al pueblo por medio de la Torá. Exacto. Entonces, con esto podemos encontrar una respuesta de que no cualquiera puede hacer un sacrificio, si es que en su corazón está hacer un sacrificio como tal, como lo hizo Jacob actualmente. Claro, y de hecho, aunque tú fueras o alguien aquí fuera un sacerdote hijo de Aarón, no puede hacerlo porque no existen las condiciones, no existe el tiempo. ¿Por qué? O sea, ¿qué ocurre con todo esto? Para ir entendiendo un poco, eh, el sacrificio no es la muerte del animal. Tú no le estás ofreciendo al Eterno muerte. No le puedes ofrecer muerte, tienes que ofrecerle vida. Porque ¿qué otra cosa? Si tú quieres presentar algo al Eterno, ¿qué le puedes presentar? ¿Tu dinero? ¿Tus bienes? ¿Le servirá eso a él? O sea, No, eso es de realmente a él todo. no le sirve nada de nada Así que es. Dios le pueda dar. Pero si vamos a ofrecerle algo al nivel de él, pues lo único es vida y no muerte, vida. Entonces no se trata de matar a un animal, se trataba de recolectar la sangre, pues está estipulado y esto es ya como un decreto legal, que la sangre es la vida de la carne y la he puesto como un instrumento, como un vehículo para hacer expiación por ustedes, la sangre. Entonces, la sangre solo debe ser manipulada por un cohen. O sea, tú puedes derramar la sangre de una vaca y te la vas a comer, pero si la vas a dedicar al Eterno, entonces solamente un sacerdote, un cohen, puede recolectar la sangre, y la sangre en sí no sirve todavía de nada, aunque la tengas en la mano, porque para que ese sacrificio sea válido delante del Eterno, tiene primero que tocar las paredes del altar. Las paredes del altar estaba santificado y era el altar lo que santificaba la ofrenda. No era la ofrenda en sí, tú podías matar y tener la sangre del animal y eso no servía absolutamente de nada. No era hasta que la sangre tocaba las paredes que entonces ese sacrificio era aval, certificado y válido al Eterno. Hoy no hay un altar certificado, no existe. Entonces, mientras no hay un altar certificado, todo eso no tendría más propósito para deshonrar al Eterno, por saltarte los mandamientos, aunque alguien se encoge. Peor aún si alguien no lo es y quiere ofrecer algo así en su corazón. Espiritualmente. No, o sea, realmente el sacrificio que podríamos hacer espiritual, digamos así, o el servicio es servimos a los hermanos, porque ese era el propósito del animal. La sangre era derramada, era tocada en el altar y era un poco de sangre, no era mucha. Con tal que tocar el altar, ya esto era suficiente. ¿Y qué hacías con el resto de la sangre? Los otros 3 4 litros que habían todavía de sangre. Los vaciabas en un conducto allí en el templo que bajaba por el torrente de Sidrón y allí llegaba hasta ciertas tierras donde se mezclaba con la tierra la sangre y esa era tierra de abono. Servía para un jardín o un huerto cuyos frutos que de ahí crecían eran para el servicio del templo, eran para venderse, y la tierra también se vendía de abono a agricultores, y el dinero recolectado iba a las arcas del templo. Al templo. El animal, la carne del animal era para alimento de los sacerdotes, la piel del animal era para vestidura o comercio de los sacerdotes, para hacer vestidos, sandalias, el cuero, todo esto era para el utensilio de ellos, para los bienes, como quien dice, su comisión por el trabajo que hicieron, ¿no? ¿Quiénes ofrecían estos animales para el Realmente, sacrificio? realmente era todo el pueblo podía hacerlo, habían ciertas reglas y condiciones, y un mito que queremos derribar también es que la gente piensa que sacrificio de animales y lo conectan directamente con el perdón de pecados o para expiar pecados, no es cierto. O sea, habían los 5 sacrificios más conocidos, ¿no? El sacrificio de holocausto, donde quemabas todo el animal. Este sacrificio no tiene nada que ver con pecado. El sacrificio de oblación, que era a veces una ofrenda vegetal, no tiene nada que ver con pecado, que también se ofrecía en el altar. El sacrificio de shalamín o shalom, de paz, no tenía nada que ver con pecado. Tú querías y dices, yo hice un voto al Eterno y ofrezco esto, o yo quiero reunirme con mi familia y comer una comida sagrada en honor al Eterno, y invitabas a tus amigos y tu familia, llevabas tu cordero o tu vaca, y tú repartías eso para comerlo tú y tu familia, y también otra parte selecta se le daba al sacerdote, el que te estaba ayudando en el servicio, ¿no? Pero estabas comiendo comida santa. O sea, eso sí era comida santa porque era santificada. Eso sí era una comida santa porque era entregada en honor al Eterno, ¿no? Y luego vienen el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Solamente de 5 hay más, pero de los 5 que más se renombran, solamente 2 tienen que ver con pecado. Uno es con el pecado para expiación, como tenemos el día de expiación, para limpiar un pecado que se hizo sin culpa, y el otro era una restitución,
donde yo he cometido una falta contigo, te he estafado, y aparte de que tengo que pagarte a ti lo que te estafé, o devolverte, hacer la sanación correcta, también ahora tengo que ir con el sacerdote a El pagar una, sacrificio de culpa. exacto, por la culpa, tengo que ir con el sacerdote a pagar mi pena también, de alguna manera para que sea expiado, porque es algo legal, ¿no? Entonces, esto era cómo se movía el pueblo de Israel en esa época, y era de una manera perfecta. En ninguna manera podemos creer que esto ya era del pasado, aunque nos hacen pensar así. Pero era como tener un sacrificio animal, era hoy en día como que tú vayas y hagas tu parrillada en el patio de tu casa, ya para comer. Solo que en este caso, cuando se hacían en las hornillas, en las cacerolas del templo, era comida santa, ¿no? Era por un sacerdote y consagrada al Eterno. ¿Cómo hoy en día podemos nosotros desarrollar este proceso que no hay templo y cometemos pecado, cometemos transgresión, tenemos culpa o necesitamos expiar nuestros pecados? ¿Cómo lo vemos en el siglo XXI cuando no hay un templo en Israel? Ya, es interesante, pero hay que entender algo. Primero, que el sacerdocio de Aarón no queda en ninguna manera desplazado o abolido. Está inoperante porque las condiciones no lo permiten. Entonces, y ahí viene tu pregunta. Entonces, ¿y hoy cómo hacemos nosotros, Israel, en medio del exilio, sin templo? ¿Cómo podemos expiar nuestros pecados? Viene una parte que ya estaba también anunciado, de que una vez que caía el templo, antes de que el templo cayera, hay una carta que nos deja válido esta enseñanza, de que habría un sacerdote que no opera en la jurisdicción de Leví, que es aquí en la tierra, la jurisdicción de Aarón, sino que opera más arriba. Y lo cubre incluso Leví. Y opera las culpas de Leví, o sea, repara las culpas de Leví también, ¿sí? Que es el sacerdocio del Melquisedec, del Melech Tzedek, que es solamente uno. No es que tú y yo somos sacerdotes de Melquisedec porque creemos en el Mesías, no. La escritura deja claro que solamente hay un sumo sacerdote y no hay más sacerdotes. Para de contar, solo uno. Porque este sacerdote tiene su oficio fuera de este terreno, fuera del área terrenal, fuera de la jurisdicción del sacerdocio de Leví. Por lo tanto, tiene la autoridad para ser sacerdote. De hecho, la carta de Hebreo dice que si el Mesías estuviese hoy aquí en la tierra, ni siquiera pudiera oficiar como sacerdote. Tiene que estar fuera de la tierra para oficiar. Y él es el que hace el papel de intercesor, ¿no? Como dice Juan cuando escribe, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua al salir. Él hace el papel de intercesor. Hebreos también dice lo mismo, que él está intercediendo por nosotros, está a favor de los que hemos alcanzado la salvación. Está haciendo ese rol de intercesor. Yeshua el Sadik, el justo. Esto me lleva a la siguiente pregunta o cuestionamiento, no sé cómo llamarlo. Eh, ¿Por qué los sacrificios deberían de continuar si es que el templo se instaura, si Jesús, Yeshua, fue el sacrificio por todos? Claro, es que ese argumento que presentan las religiones es errado. Claro, porque es una pregunta de un oyente cristiano, de alguien que nos está viendo, nos está siguiendo, pero es cristiano. Claro, Está interesado en conocer estos temas, no, no, que y estamos, perdóname, no se dan en las iglesias. Y por eso es que estamos desarrollando estos temas para poder entender, para poder llegar a ese conocimiento y esa plenitud de entendimiento de la escritura sin tocar ningún punto de vista religioso. Pero obviamente, en ese caso, la mayoría de las preguntas las tienen los cristianos porque no se hablan de estos temas. Lo único que dicen es, Dios es amor, Jesús es amor, ya no hay la ley, y vivamos entre amor, abrazos y todo bonito, pero realmente, ¿qué sucede? ¿Qué sucederá en el futuro? Y son preguntas que hay quienes sí necesitan tener, desean las respuestas. claro, Entonces, ¿cómo llegamos a esta persona con esta pregunta? Si Jesús y Yeshua fue el sacrificio por todo. estamos correctos para aprender, ¿no? Y como ha hecho nuestro hermano aquí que ha hecho ciertas preguntas, es porque el público la ha escrito y son tomadas en cuenta, se leen los comentarios, y hoy hacemos un programa con respecto a eso, y estamos para eso, ¿no? Para servir y aprender. La pregunta es que empieza con un argumento errado, por lo tanto la conclusión que van a sacar va a ser errada, ¿no? Si el argumento religioso es que él pagó por todos los pecados, ya no hay más sacrificios, es un desentendimiento total, porque si estamos diciendo de que no todos los sacrificios eran por pecado,
¿Qué hacemos con los otros sacrificios? Que repito, no tienen que Lo ver con mencionaste, pecado. claro. Una, dos. Vemos que en el libro de los Hechos, después de más de 39 años de la resurrección del Mesías, Pablo todavía se presenta al templo a ofrecer sacrificios de animales. Dice, no era una idea que ellos tenían de que vino el Mesías y esto se acabó. Y no va Pablo por su cuenta, No, es que está él, ordenado por Santiago. lógico, O sea, ya vemos que son dos, perdón, que son sí, dos que están en el mismo pensamiento de ve y paga el sacrificio, aunque estaba el templo. claro, es que No estaba el estaba templo abolido. presente. ¿Y qué ocurre? O sea, Pablo está haciendo el voto nazareo, porque alguien dice, ¿dónde dice eso? Hechos 21. Y dice ofrenda, pero y piensan que llevaba su ofrenda con monedas. No, dice que él estaba haciendo un voto nazareo y que le dice Santiago, bueno, aquí hay otras 4 personas que también están haciendo voto. Ve, rasúrate la cabeza y paga su ofrenda, paga lo mismo, págale de ellos, le dicen que. Una ofrenda de voto nazareo eran 3 animales. Ya con Pablo serían 5, eran 5 por 3, 15 animales que tenía que pagar, porque la ofrenda no era dinero. Para el voto nazareo el protocolo es una ofrenda de animal. Entonces le estaba llevando a ofrecer animales al sacrificio. Esto ya lo tenemos ahí también claro. Entonces, ¿por qué ocurre esa elaboración de una fantasía en la que se dice, no, él ya pagó por nuestros pecados, ya no hay más sacrificios? ¿Por qué ocurre eso? Porque es más cómodo para la gente decir, ya tenemos el Cristo sacrificio completo, ya no necesitamos más sacrificios. Y se quedan con eso. Porque de otra manera tendrían que ir a estudiar los sacrificios y mucha gente se rompe la cabeza porque a veces no entiende el libro de Levítico. Empiezan a leerlo y se duermen. Empiezan a leer Levítico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, donde empiezan a hablar de los sacrificios y dicen, no entiendo nada que traiga tanto de harina amasada, que presente esto al sacerdote, que lleve el animal este, que la pierna derecha para el sacerdote, que esté de acá, y se pierden. O lo ven como algo muy, qué aburrido, sí, si mejor me lo salto, o lo leen, pero no están comprendiendo porque no leen el propósito. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El Mesías no en ninguna manera y nunca enseñó, y no hay un verso que apoye de que él vino con un solo sacrificio a desplazar a todos los demás. Hay 3 sacrificios, solamente 3 tipos de sacrificios que el Mesías representa, y eso sí los deja claro en la Escritura. 3. El primero es el que pesa. Pablo nos dice en 1 Corintios que él es el pesa, él es nuestro pesa, nuestro pesach, él. Dice, así que celebremos la fiesta. Y de ahí en adelante sí hay cambios, porque vemos que después del sacrificio de Mashiach, conforme al Pesach, se da un ordenamiento para sus discípulos de comer el Pesach. Y él dice, este pan es mi cuerpo. Y ahí en adelante entendemos que en el exilio podemos comer el Pesach como el pan y participar del Pesach porque es un símbolo del Mashiach. Solo un símbolo, porque él fue el Pesach verdadero. Debía hacer una pausa ahí. Y este es un tema que quedaría pendiente porque de seguro se van a preguntar qué es el pesa. Y él habla de partir el pan, que muchos dirán, pero bueno, lo que conocemos nosotros que partir el pan es lo La conocido Santa como Cena. la Santa Cena. Entonces, es Claro. un tema que va a quedar pendiente, muy pronto lo desarrollaremos también para poder reconocer qué es la Santa Cena, quiénes comen la Santa Cena, en qué momento del año o en qué época, en qué tiempo se come la Santa Cena o se parte de pan y qué pan se come en la Santa Cena, ¿verdad? Claro, Entonces, es un tema maravilloso este de aquí, pero bueno, continuemos, queda pendiente esto de aquí. se lo debemos. Listo. Entonces, este sacrificio de Pesach sí era una representación del Mesías, ¿no? Pero debemos entender que el Pesach no era para perdón de pecados. Hay personas que dicen, mira, él murió como cordero de Pesach por nuestros pecados. Es un error. Nunca en la escritura tú vas a ver que el Pesach es para perdón de pecados. Además, el Pesach, ¿qué fue el Pesach en Egipto? Fue el detonador de la redención de Israel. Porque después de eso salieron libres. Fue el detonador. Y de hecho el Pesach original fue por los primogénitos, no por todo Israel, fue por los primogénitos. Entonces lo tomamos como un detonante de la redención. Y eso fue lo que hizo Yeshua, es el detonante de la segunda redención, el segundo éxodo que está por ocurrir. Entonces, pero no tiene nada que ver con perdón de pecados, el Pesach. Y Yeshua viene a hacer ese sacrificio. Y sí hay una regulación que cambió de alguna manera ese sacrificio con respecto al Mashiach, porque se cumplió la sombra profética. Que si alguien quiere decir se cambió el sacrificio, se abolió, sí en el sentido de que se modifica, pero no es que se quede abolido, porque ninguna ley puede quedar abolido. Segundo, la vaca roja, para Dumá. La vaca roja es
una sombra aún profética de lo que hace el Mesías, que era la vaca roja, no era algo que se sacrificaba en el templo, sino fuera de Jerusalén, en un lugar puro, y las cenizas de la vaca roja se mezclaban con agua, con eso tu formas lejía químicamente un desinfectante, y era para purificar a aquellos que habían tenido contacto con cuerpos muertos y pudieran entrar al templo. Tengan la capacidad ritual de ingresar, o sea, la categoría ritual de ingresar al templo, ¿no? Yeshua hace eso. Todavía no lo ha cumplido esa sombra profética como tal, porque esa es una representación de la purificación que hará en tu cuerpo cuando seas transformado, y ya no tengas nada que ver con la muerte, ya no puedes morir. Eso está por verse todavía, pero él es el que detona eso también, y eso lo menciona Hebreos. Hebreos también cuando dice que si la sangre de los machos cabríos y de las becerras y la ceniza de las becerras, está haciendo una referencia básicamente a, a Yom Kippur y a la parada humana, a la que es la vaca roja, ¿no? El otro es Yom Kippur, que eso sí es por el pecado, la expiación por el pecado. Que también podemos ver nosotros que ocurre algo, y eso está narrado en la Mishnah, que en el momento en que Yeshua cumple esto, de ahí en adelante todos los 40 años restantes antes de que el templo caiga, queda registrado que el Eterno nunca más dio favorable el sacrificio de Yom Kippur que se hace en el templo, nunca más. O sea, no aceptó esa ofrenda, ese sacrificio por pecado. ¿Por qué? Porque habían ciertas cosas que ocurrían en el templo en ese día, que nunca más volvieron a ocurrir, milagros. Habían cintos de color rojo que ya ellos tenían características que se volvían blancos. Ellos entendían que el Eterno lo había recibido, nunca más ocurrió. Cuando tú haces, el sacerdote hace el sorteo de las cabras, porque tiene dos machos cabríos, y ponía en un cofre la tabla con el nombre para ver si era para el Eterno o para enviado al desierto, para Azazel, enviado al desierto, que eso es lo que significa Azazel. Él tomaba en su mano sin ver y veía cuál era el que le caía, al macho que estaba en la izquierda o el que estaba en la derecha. Ellos entendían que el que estaba en la derecha, si salía en la derecha, era algo, un augurio favorable, ¿no? Pero nunca más en esos 40 años volvió a ocurrir que en la mano derecha tocaba el nombre del Eterno. Siempre tocó en la mano izquierda. ¿Qué quiero decir con todo esto? Imagínate cuál es la probabilidad que tú hagas un sorteo de 50-50 y por 40 veces seguidas No es caigas, favorable, no no, es no favorable, te favorece. no es Que favorable. tires 40 veces la moneda cara al sello y todas las 40 veces seguidas te salga cara. ¿Qué probabilidad hay que eso ocurra? O sea, en la teoría de probabilidades no se puede dar, o sea, sería de 0,000 punto y algo, o sea, ya es intervención del Eterno. Y otras cosas más, ¿no? Que las puertas del templo, que se necesitaban 20 personas para abrirlas, y eran 10 para una puerta y 10 para otra, y amanecían abiertas, mágicamente, digamos así, decía, pero realmente es obra del Eterno, eran los ángeles eternos que nos abrían. Esto nunca más volvió a ocurrir. Nunca más volvió a ocurrir en este sacrificio de Yom Kippur durante sus 40 años antes de que el templo caiga. Y está narrado por personas que no, que son detractoras de Yeshua, ¿no? Entonces, Yeshua cumple esos tres sacrificios: Pesach, la vaca roja y Yom Kippur. Si alguien quiere decir que hay un cambio o que se establece un tipo de abolición, si se quiere decir, de estos sacrificios, eh, de los sacrificios tiene que haber un efecto solamente en estos tres, no en los demás En sacrificios. todo. No en el sacrificio de Olá, que es el de holocausto, no en el sacrificio de paz o el sacrificio por la culpa, eso no tiene por qué cambiar, no tiene por qué cambiar. De hecho, tú ves que en el libro de Ezequiel, en el año, perdón, en el capítulo 40, cuando habla del tiempo milenial, el cordero de Pesach va a ser reemplazado, ya no por un cordero, sino que se va a celebrar Pesach con un becerro, una vaca. Entonces, hay un cambio, sí, porque ya nuestro Pesach ya fue sacrificado. ¿Va a haber un cambio en Yom Kippur? Sí, porque ya no hay más sacrificios por los pecados de esa manera nacional. No se registra una evidencia de un Yom Kippur en lo que narra Ezequiel. Entonces, hay cambios, pero no en todos los sacrificios. Repito, Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles continuaban en el servicio del templo, se los ve predicando en el templo y en el templo habían sacrificios animales. La gente tiende a olvidar y Pablo mismo llevó sus animales para sacrificarlos, ¿no? Sé que con esto muchos se preguntarán, ok, está bien, voy a aceptar su teoría o voy a creer lo que usted me está diciendo según las profecías, pero nos queda la inquietud de que muchos se van a preguntar esto, ¿cuándo será instaurado ese templo? ¿O en qué tiempo después de la tribulación o antes de la tribulación
se reanudarían los sacrificios. Ya, existe realmente un video que se presentó de una manera recolectando evidencias, digamos, muy, no quiero decir profesional, pero sí verídico, ¿no? Que presentó una manera veraz todas las evidencias que demuestran que hoy en día es ilegal, porque existen candados del Eterno, que alguien quiera levantar un templo. Si hoy se levanta y no existen los requisitos, pues sería un templo ilegal, ¿no? Lo digo por si acaso alguien tenga la esperanza de que muy pronto el judaísmo levante un templo y digan, miren, ya está el templo. Existen condiciones que hoy por hoy no se han cumplido, hay candados que el Eterno ha puesto que no permiten. Y uno de esos, por ejemplo, la vaca roja. Mientras esta no aparezca, no tiene que ser modificada genéticamente Así como la es. estaban haciendo en Texas. Mientras esto no aparezca, nadie puede servir en un templo, aunque hay un edificio y esto no se hace. Tiene que haber purificación primero. Y una vaca roja, entendamos que es un animal muy raro, porque tiene que cumplir esas condiciones, ¿no? Primero que sea todo su pelaje, todos los cabellos rojos, que nazca en Israel y que no se haya puesto yugo sobre ellos. Entonces, no haya sido un animal que haya sido trabajado, que lo hayan puesto a trabajar. Entonces, son todas estas cosas que se tienen que tomar en cuenta para, y, bueno, otros aspectos, ¿no? La topografía de Israel también tiene que cambiar, porque las dimensiones que se describe ese del templo son amplias, de tal manera que por hoy, la geografía, la topografía de Jerusalén no es la misma a la que se describe en los tiempos futuros. Varias cosas. Ahora, Tendría eh, que salir la mezquita del Aqsa también. lógico, Es y eso una es guerra enorme. un tema político tremendo, ¿no? Entonces, no puedes que lo voy a poner al lado, no, eso no se puede. Lo voy a hacer abajo en el área de, de donde está el muro de los lamentos, En el el hotel, subterráneo. ahí abajito, porque así estaba enseñando, creo que Celorio también empezó a enseñar de que posiblemente ahí estaban pensando hacer el templo, o sea, no tiene sentido, realmente no podrían hacerlo ahí, sería ilegal también porque no es el mismo lugar, tiene que ser el lugar que el Eterno estableció y es en la cumbre del monte, así dice el profeta, en la cumbre del monte, no abajo. Entonces, entendiendo lo que estos parámetros, debemos comprender que el templo debe ser levantado por Yeshua, dicen los profetas. No dicen Yeshua, pero dicen que es el Mashiach, que es el hijo de David. Dice, él es el Semat, dice el libro de Zacarías, que él es el que levantará el templo, el Semat, que es la raíz de Isaí. El que levanta el templo es Yeshua. Entonces, primero tiene que llegar Yeshua. Tiene que venir él, y es lógico, porque cuando él viene, cambia la topografía, porque dice que será un gran valle en el Monte de los Olivos, se hará grande, o sea, yo no sé si será una bomba o qué mismo, pero algo va a pasar y esto tiene que cambiar y dice que el Monte de los Olivos será un gran valle al norte, al sur, al este y al oeste, se expandirá. Y concuerda eso con la revelación de Ezequiel, de las Las dimensiones. dimensiones, claro. Claro. Entonces tiene que venir Yeshua y es así como el hijo de David levantó el templo, Salomón, en la primera época, es el hijo de David que tiene que levantar este último templo. Entonces es Yeshua. Tiene que venir él y será en la época milenial, donde hay cuerpos resucitados, donde hay tecnología avanzada para que las condiciones de este templo se cumplan. Y también, obviamente, vamos a tener la evidencia de la resurrección, personas donde ya no va a haber esta influencia Doctrina. doctrinas ni influencias que te lleven a dudar del Eterno, porque dice que los misterios, el misterio del Eterno, como se lo reveló a sus profetas, será conocido y el Eterno será conocido como las aguas cubren la mar, y que Hasatán, hablando de la oposición al proyecto del Eterno, será atado. Entonces, vamos a tener una claridad, un nivel de inteligencia mucho más elevado y veremos este templo establecido. O sea, esto sería después de la tribulación. Por supuesto, y vamos a ver sacrificios, porque no lo vamos a ver como hoy te han enseñado y nos han enseñado de que esto es algo pronto o muy primitivo, ¿no? Realmente es sustento, es comida, porque viviremos del ganado, no de comida procesada. Todas estas industrias que se levantan a hacer comidas procesadas y muchas de ellas tienen que recurrir a transgénicos para mantener la vitalidad, la vida útil de estos alimentos, no existirán, no van a existir. Alimentos estériles. Una vez que los Claro. siembras, crecen, dan su fruto, pero no se pueden reproducir. Y eso, están violando la norma del Eterno. Exactamente. Con esto vamos a la última pregunta. Son muchas realmente, pero estas tres son las que encierran la globalidad de todas las preguntas que nos han hecho. Dice, ¿por qué a Dios, dice, por qué a Dios
le gustaban los sacrificios y la sangre y ver tantos animales muertos, según el Antiguo Testamento. Ya, Si es un Dios misericordioso. ya, correcto. Ahí viene de lo que hablamos hace un momento, ¿no? Primero, al Eterno no es que le gustaban los animales muertos, sino es la La vida. vida. Tenemos que ofrecerle vida. Y obviamente si la paga del pecado es la muerte, para que lo entienda un cristiano, no tiene que haber un sustituto, ¿no? Y es el animalito que es que su sangre es la que paga la pena por el pecado porque es un delito, es un delito. Digamos que si tú pecas contra un juez, o sea, cometes un delito en las normas legales, hoy la pena, ¿cuál es? Realmente la pena es una multa o vas a la cárcel, ¿verdad? Exactamente. Ya, pero ¿qué pasa si pecas contra el Todopoderoso? ¿Qué le puedes ofrecer a él? Porque has violado no las leyes del hombre, has violado las leyes de él. Entonces, ¿qué es lo que le ofreces a él para subsanar eso? Lo único que tenemos, él lo dejó por misericordia nosotros, para no vernos extintos, dejó por misericordia que en el juicio, la transgresión a sus leyes sean pagadas por la sangre. La sangre, ¿por qué? ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es la vida del animal y es vida lo que Vida por vida. vida por vida. Claro, y porque como te digo, al Eterno no le podemos ofrecer de otra cosa. Todos los millones del mundo no No sirven sirve. para nada. Los minerales, el oro, la plata, le pertenecen a él. Ya, claro. Y no es que él sea un Dios cruento o sanguinario y ame el olor de la sangre, como por allí dicen algunos ufólogos que no comprenden nada de lo que es la escritura, sino que realmente debemos entender que era un proceso que servía para la alimentación del sacerdote. Era para sustentar al sacerdote, al que estaba sirviendo. Como hoy en día podemos darnos cuenta nosotros que alguien que trabaja de una manera en la cual sirve para el gobierno, un servidor público, vive de qué? A veces de los impuestos o de lo que tiene que ver con la contribución de los ciudadanos, ¿no? Tú con tus impuestos haces que puedan alimentarse ciertas personas que trabajan para el gobierno y que también te están sirviendo a ti. Policías, jueces, ministerios de salud pública. Ya, eso era el templo. El templo era la Corte Suprema de Justicia. El templo era el lugar en el cual se utilizaba como servicios para... Ministerio de Salud Pública, por sí, ejemplo. Ministerio de Salud Pública porque los levitas tenían conocimientos en medicina, sino que me refería a estos servicios que les dan a las viudas un testigo, que lo entienden aquí así, que es para que vayan a cobrar su seguro, ya, eso era el templo. Ayuda a los más necesitados, eso era el templo. El templo era quien les daba a En los Europa, huérfanos, por ejemplo, está Caritas, que Caritas ayuda en Europa a todos los necesitados, vendría a ser eso también. es el equivalente a eso, ¿no? Entonces, el templo también tenía la función como hasta de banca, no como que era prestamista, pero era el que cuidaba o custodiaba allí los tesoros y realmente a veces habían propiedades privadas que se daban al cuidado del templo, ¿no? Y también se recolectaban allí las ofrendas. Ahora, el servicio sacerdotal respecto al animal, volvemos a repetir esta parte, no era para el Eterno, porque ¿qué le podemos ofrecer al Eterno? ¿De qué le sirve a él la sangre y la carne puesta en un pedestal? No le sirve para nada. La carne era para el alimento del sacerdote, porque recuerden que no tenía tierra. El sacerdote no tenía una tierra a la cual él pudiera alimentarse al final. Obviamente él cobraba, bueno, sí, cobraba del impuesto, comía del impuesto de los diezmos. Sí, pero el servicio que ellos estaban haciendo a diario era alimentado él y su familia, sus hijos, de la carne, los panes y todo lo que se daban en el templo, ¿no? Porque el oficio de ellos era tener que estar allí. O sea, ganado y cosecha. Claro, porque ellos no podían decir, ¿saben qué? Yo me voy a ir a pescar. Y voy a un barco y voy a trabajar allí para ganar mi pescadito, comer y luego vender y tener tu comercio. No podían. No tenía tiempo para el servicio al Eterno. Claro, porque tenías un llamado. O sea, de nacimiento tenías un llamado para servir. Entonces, si ibas a estar sirviendo allí, pues de allí comes. Y el animal que se sacrifique, de allí comes. Si necesitabas algún dinero, bueno, el cuero del animal, que en esa época tenía múltiples utilidades, ya tenías uno para ti, ahora puedes hasta venderlo y comerciar con él. Quien se ganaba el cuero era la persona que había hecho el sacrificio en ese día. Entonces, era para el sustento de los sacerdotes, de las personas, no era para el Eterno no necesita nada, sino que pone un sistema que funciona, es para que se sustente la persona que está sirviendo.
porque era alimento, nada se desperdiciaba en el templo, ni la sangre, ni la carne, ni el cuero del animal, ni los cuernos, nada se desperdiciaba en el templo. Todo era útil y tenía su proceso para, digamos, satisfacer o cubrir las necesidades de la persona que estaba sirviendo, ¿no? Así es. Podríamos tomar una contribución de Saúl, de Pablo, cuando él menciona que todo obrero es digno de su, ahí le cambiaron, le pusieron salario, No, cuando ahí lo que dice es alimento. alimento. Todo obrero es digno de su alimento. No podemos creer en estas interpolaciones hechas por los católicos, que luego también las toman los protestantes, para poder ellos tener una base, un fundamento de que cobró dinero. Sabes que es una referencia al templo, y está haciendo una referencia al templo. Los Exactamente. sacerdotes no trabajaban por dinero, ellos trabajaban por comida, porque les daban su ración para él. Si tú eras un sacerdote, trabajabas ese día, ok, tienes tu ración y le llevas a tu esposa y a tus hijos. Y eso comida. Había comedores en el templo donde se sentaban a comer todos los sacerdotes, los esposos y sus hijos. Existe uno de estos llamados padres de la iglesia, si mal no recuerdo, es Marción del Ponto, que empezó este movimiento y empezó inclusive a llamar, creo que fue uno de los que empezó la división de lo que hoy conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, en el cual por medio de este pensamiento errado en el que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario porque aman los sacrificios, los animales muertos, la sangre. Entonces, podemos nosotros tener esa idea de que el pensamiento que hoy en día el pueblo cristiano tiene con respecto a de que el Dios del Antiguo Testamento es tomado de, inclusive hasta fue excomulgado de la misma Iglesia Católica, Martín del Ponto, fue desechado, pero este pensamiento quedó en ellos y hasta el día de hoy sigue existiendo cuando antes de eso no existían. Todos veían como tal que para poder expiar mi pecado en el Yom Kippur tengo que llevar una ofrenda. O sea, no voy a dar mi vida, sino tengo que dar un animal para poder yo expiar mi pecado. Claro, aunque en el Yom Kippur era una ofrenda general, ¿no? Claro, Claro, pero por los demás días sí presentabas una ofrenda privada o personal, o por tu familia. Pero sí, el origen más temprano que tenemos respecto a los textos de historia, sí es Marción del Ponte quien hace una división, porque al no comprender estas cosas que estamos hablando, de cómo funcionaba el sacrificio del templo, qué es lo que, el servicio del templo y sus sacrificios, qué es lo que él tiene que prever. Ah, este es un Dios malo, cruento, y mira cómo va en guerras, pero acá nos empieza a hablar de regresen, de reconciliación, nos empieza a hablar hasta de perdón y amor por los demás. Y no es que este mensaje de reconciliación, de amor por los demás, y no estuviese inaturado en los profetas, sí está aquí, por supuesto, sino que están en tiempos distintos donde en uno está dictando el juicio y tiene que pronunciar como profeta juicio que va a venir. En otro ya se hizo la subsanación porque ya vino el juicio, tienes que dictar, ahora sí pueden regresar. Son dos mensajes que parecen distintos, pero realmente es un mismo mensaje en sí, ¿no? voy a tocar un punto en el que para muchos va a ser muy controversial debido al pensamiento adoctrinado que se tiene hoy en día en el cristianismo o en el catolicismo, pero una base histórica, yo estuve revisando no hace mucho tiempo, en el que el pensamiento de Marción del Ponto tenía como base fundamental el helenismo. O sea, vivía en territorio que estaba muy helenizado. Para entenderlo, los griegos tenían su pensamiento regado en todo este lugar. Y en el pensamiento de los griegos es que existía un Dios Padre, un hijo de ese Dios, y también existía la madre de ese Dios. Y Marción del Ponto se toma se apuntala en esto de aquí, porque ellos no decían en hebreo Elohim para referirse al Todopoderoso. Ellos, para poder referirse al Todopoderoso, ellos decían Zeus. Entonces, ellos tenían en su mente el pensamiento de que Zeus tuvo un hijo que se llamó Jesús, porque en griego ellos es Jesús. Y este hijo de este Dios, para el pensamiento del griego, también es un Dios. Y podemos leer en muchísima mitología griega que el hijo de un dios es un semidios, que también lo catalogan como un dios. Y Claro. por eso es que existe esta división de que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Pero queda en el pensamiento fuera total del hebreo, porque está viéndolo todo como un griego, como un pensamiento griego helénico. Ese es el problema, cuando tienes esas influencias, no vas a entender el mensaje. Realmente se necesita verlo desde la perspectiva hebrea para poder comprender lo que la escritura está diciendo. Es como tratar de leer
la Biblia con una mente del siglo XXI. Dice, no, todo tiene su lugar. Vas a ver que las mujeres no trabajaban como lo hacían los hombres. Y dices, qué machista, pero es que tienes que entender que ahí no había toallas sanitarias y por lo ende ellas no podían hacer el trabajo, no, aunque quisieran, no hubieran podido llegar a ocupar el lugar de ese hombre, porque había momentos en que no podían ni pararse por 5 días, tenían que permanecer sentadas. Quieren trasladar esas cuestiones y esas circunstancias que ocurrían en aquella época y las decisiones que se tomaban, juzgándolo con la vista de hoy. Es completamente distinto. Allí todo se manejaba con un orden por las circunstancias. Y es lo mismo que tú dices, Martín cuando toma esta lectura bíblica con un pensamiento helénico y empieza a deformar todo, ¿no? Donde ya sacan sus tres dioses hasta terminó siendo, ¿no? Y la madre de Dios. Todo esto termina siendo un desvarío porque quieren poner su teología, su implantación de entendimiento de los dioses a lo que dice la escritura. Exactamente. Claro, nos salimos un poquito del tema, pero No, no, es sí, necesario poder entender por qué se dividió el Dios del Antiguo Testamento, entre comillas, claro. y llamaron a Yeshua, que es el Mesías, el enviado, el mensajero, el profeta, el ungido, el rey, como Elohim, como Dios, cuando realmente no es así. Entonces, al hacer esta división, ellos lo que hacen es apartar el Antiguo Testamento y quedémonos con el Nuevo Testamento. O sea, abolimos los sacrificios, abolimos la ley, abolimos todo, porque en el Nuevo Testamento ya Yeshua, Jesús, fue el sacrificio de todos. O sea, ese pensamiento se le ha adoctrinado hoy en día a muchísima gente, al pueblo católico y al pueblo cristiano, y aún siguen encerrados en eso. Pero es necesario conocer en este caso, tu mensaje valioso de los sacrificios, de por qué los sacrificios van a continuar y por qué tenemos que reconocer esto de los sacrificios y más que todo tener conocimiento de lo que se dijo en este caso el profeta Ezequiel con respecto al tema del templo, ¿verdad? Claro, es porque no es algo del pasado. O sea, leer la escritura con respecto a los textos que hablan del sacrificio, no estás leyendo algo del pasado, sino algo que va a instaurarse pronto. Ya está cerca de instaurarse. Entonces, sería bueno informarnos, aprender, y porque también es una condición que puesta por el Eterno para estos tiempos. De hecho, tú vas a ver que cuando el Eterno le da el mensaje a Ezequiel, le dice, Hijo de hombre, muestra a la casa de Israel que se ha vuelto de sus pecados, y aquí nosotros, enséñales las dimensiones de esta casa y el servicio y las leyes de esta casa. Y la casa está hablando del templo. Hoy en día no sabemos quién es levita y quién no es levita, pero hoy en día lo que sí necesitamos es reconocer todo el tema de los sacrificios, porque el momento en el que se instaure el templo, entonces el Eterno va a seleccionar a su pueblo, ¿verdad? Va a seleccionar, pero lógicamente ya ese sería un tema más profundo Así de es. entrar, pero sí creemos, por lo que la escritura señala, que quienes estarán sirviendo en el templo serían levitas y sacerdotes, hijos de Aarón de sangre, pero que no están contados entre los justificados. Serían de los que no tienen un cuerpo transformado. Pero eso sería un tema para después, un tema más amplio. Pero muchos de los que hoy en día tienen por sus venas corriendo la sangre de la tribu de Leví, son muchos de los que se han levantado a enseñar, porque para los tiempos de la restauración tiene que tener el mismo patrón que ha venido antes. Cuando algo empieza a restaurarse con respecto a la ley del Eterno, los primeros que se levantan son los levitas, porque ellos son a quienes se les entregó el llamado. Entonces el Eterno, si va a levantar ordenadamente, como está profetizado a su pueblo, no va a levantar a la tribu de Simeón, porque a ellos no se les dio ese cargo de enseñar al pueblo. El cargo de enseñar al pueblo se le dio a Leví. Entonces levanta a su pueblo, a los testigos que él reconoce, a los que son levitas, y ellos son los que se encargan de traer al pueblo, de unir al pueblo con Leví. Eso es lo que significa Leví, ¿no? Y que unirá. Así es. Bueno, con este tema maravilloso referente al templo, cerramos la enseñanza de esta semana, hermanos, amigos y todos aquellos que nos van a ver a través de las pantallas de sus celulares o de sus televisores. No duden en escribirnos, en desarrollar sus preguntas. Toda pregunta es valiosa porque toda pregunta nos va a alimentar de la manera más correcta. Sigamos buscando, sigan tocando, sigan llamando, porque es la única manera en la cual van ustedes a conocer, a entender. Se les va a abrir la puerta para tener esa luz. Y como dijo el Mesías Yeshua, ser luz para todas las naciones. Un saludo a todos. Manuel.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar allí.